Hola, ¿cómo están? En esta clase hablaremos sobre el tema causalidad en la medicina y en la epidemiología. Cuando hablamos sobre causalidad, queremos entender a qué se refiere. Este concepto es parte de la vida común. El hombre siempre ha buscado el porqué de las cosas, el entender, explicarse, adaptarse al mundo. En este caso, en la salud pública, pues este es uno de los objetivos centrales de estudio. El concepto de causalidad en nuestro ámbito de trabajo, que es la salud pública, se refiere a la identificación de los factores o agentes que causan las enfermedades, y ello nos va a servir para establecer tratamientos y medidas preventivas. Se dice que en las enfermedades infecciosas la causa suele ser única, mientras que en las enfermedades crónico-degenerativas existe la hipótesis o teoría multicausal o multifactorial. Entonces, la etimología, que es el origen de los términos de las palabras, nos dice que la causalidad se refiere al fundamento u origen de algo, la razón, el motivo, y este es el que explica posteriormente al que nosotros consideramos el efecto. Por lo tanto, si alteramos al agente causal, generaremos o evitaremos enfermedades dependiendo de la manera en que el agente causal sea afectado. El factor de riesgo es entonces un agente causal cuando su presencia contribuye a explicar la ocurrencia de la enfermedad, mientras que un marcador de riesgo, su presencia solo aumenta la probabilidad de que suceda la enfermedad, es decir, son aquellos, el contexto, todo aquello que se encuentra en contexto y que puede facilitar la acción del factor de riesgo. ¿Cuáles son entonces los elementos causales, las relaciones causales entre el agente que identificamos con la letra A y la enfermedad que identificamos con la letra B? En este caso, pues hay cuatro postulados. El tipo de relación necesaria y suficiente o acción necesaria y suficiente es que si está presente el agente causal, entonces obligatoriamente va a causar a la enfermedad, que anotamos aquí con la letra B. Por lo tanto, si se estudia al revés, cuando ya sucedió la enfermedad, entonces decimos que si existe la enfermedad, la causa fue el agente A. En el segundo caso, tenemos el tipo necesaria y no suficiente, es decir, si está presente el agente, entonces puede o que cause o que no cause a la enfermedad. Pero si la enfermedad ya está ahí, necesariamente la causa fue el agente A. El tercer tipo es la enfermedad o la relación en la enfermedad agente causal y enfermedad, la relación no necesaria y suficiente. En este caso, si está presente el agente A, entonces causará a la enfermedad B. Sin embargo, si existe ya la enfermedad B, la causa pudo o no haber sido el agente A, es decir, pudo haber existido otro agente diferente a que ha sido el causante de esa enfermedad. Y en el cuarto tipo hablamos de la parte no necesaria y no suficiente, es decir, si está presente el agente A, el agente causal, puede que cause o no a la enfermedad B. En el sentido inverso, si ya existe la enfermedad B, la causa pudo o no haber sido el agente causal A. ¿Cuáles son las posiciones filosóficas entonces que podemos encontrar en este sentido? La filosofía antigua nos hablaba ya de que ya el hombre ancestral deliberaba, se preguntaba qué es lo que causaba las enfermedades y se generaban hipótesis desde que quizá ahora podemos criticar porque nosotros estamos abrazados a la ciencia, mientras que anteriormente pues no habría un método preciso y el hombre ancestral daba muchas explicaciones sobre el origen de las enfermedades.
Al ir avanzando las civilizaciones se generaban pensamientos más precisos como los de los antiguos filósofos griegos, tales como Aristóteles, o en el caso de Tales de Mileto, perdón. En la filosofía renacentista más reciente tenemos a los filósofos pensadores Leibniz, David Hume y Emmanuel Kant, que se preocupaban por la explicación de los conceptos, llegar al fondo de las terminologías dentro de su marco filosófico. Y en la filosofía contemporánea tenemos lo que hablan Wachowski y Russell sobre la causa de la enfermedad. ¿Cuáles son los modelos causales? Tenemos el modelo de Koch-Henle, donde hay 4 postulados. Primero, el microorganismo debe estar siempre ahí, eso es obligatorio. Luego, si está el microorganismo ahí, pues entonces existe la posibilidad de que mediante nuestras técnicas de laboratorio o alguna otra, el organismo pueda ser aislado. Luego, si es aislado, pues puede ser cultivado en alguna especie animal experimental y predecir que la enfermedad va a suceder. Si no sucede, entonces ese microorganismo no era el agente causal. Por lo tanto, si la enfermedad ya sucedió, pues es preciso recuperar a ese microorganismo para estudiarlo más, su actuar y también ver cuál fue la reacción del animal y de qué manera pudo haber superado o no a la enfermedad. Esa es una forma, por ejemplo, de producción de vacunas, donde se aíslan las bacterias o los virus para después ser inoculados en seres vivos, de los cuales se estudia cómo las reacciones de defensa empiezan a proteger al cuerpo. Otro modelo causal, con base en la biología, es el de Austin Bradford Hill en 1992, más o menos, es cuando se salió a la luz el método de identificación causal propuesto por Bradford Hill, donde habla ya de una fuerza de asociación, es decir, ya entra a la parte de la estadística. Y al hablar de estadística quiere decir que tengo que sumar casos y ver qué tanto de ellos en porcentajes hay sobre el agente causal y haberse generado un efecto de enfermedad o problema de salud. A ello se le llama entonces fuerza de asociación. Ahí pues la cuestión es obtener bastantes casos de evidencias. Aún así debe haber otros postulados que deben cumplirse como la congruencia, es decir, otras personas han hecho esta observación también sobre que un agente causa cierta enfermedad y también ellos por su propia parte hacen investigaciones y llegan a la misma conclusión que otros investigadores. Esto es decir, pues nadie va a inventar el hilo negro, de decir, solo yo pude haber encontrado algo diferente. Se trata de que varios grupos de investigadores, cada quien por su cuenta, llegue al mismo resultado. Y ello nos lleva a la especificidad de las causas, es decir, declarar que el agente causal es precisamente por su presencia que se está produciendo la enfermedad. También está el postulado de la temporalidad, es decir, en qué momento va a actuar ese agente causal, por cuánto tiempo va a estar afectando y cuál sería la etapa de recuperación o no del sujeto que ha sido infectado por el agente como para causarle la enfermedad. Ahí entonces pasamos a lo que es el gradiente biológico de la relación dosis-respuesta, donde, eh, como dicen, poquito veneno no mata. Entonces, un poquito de agente causal, pues podría no causar la enfermedad, pero si aumenta la dosis, la cantidad de exposición a la que está el ser vivo expuesto a ese agente causal, pues entonces sí va a haber la respuesta que sería la enfermedad.
Ello nos lleva a la plausibilidad biológica, es decir, la veracidad de lo que sucede. ¿Es plausible o no que por fumar tabaco una persona tenga cáncer? ¿Es plausible acaso que por usar celular nos vaya a dar cáncer? ¿Es plausible acaso que por los vientos vaya uno a tener alergias? Entonces, todo ello se lleva a ese cuestionamiento porque hay muchos mitos entre la sociedad de qué es lo que causa una enfermedad o de qué se enferma uno o cómo se puede curar uno. Entonces, toda la plausibilidad está muy vinculada con lo que es el hecho o la evidencia científica. Ello entonces conlleva a la coherencia con otros conocimientos. Es decir, el método científico se discute en grupos aislados, pero debe llevarse a una conclusión lógica por igual de cada uno de los grupos de investigación. Ello nos genera las evidencias y después esto también da analogía con otras relaciones causales, es decir, si esta enfermedad, este patrón de enfermedad sucedió de esta manera, puede ser probable que con otro microorganismo sea una manera similar, como lo que vemos ahora con las infecciones virales. Otro modelo del que estamos platicando, un modelo causal también en la parte muy enfocado a la biología, que no quiere decir que por ser de la parte de la biología quiere decir que no aplique en nuestras cuestiones de medicina y salud pública. Es el modelo de Rodman, donde Rodman afirma que ninguna de las causas componentes es superflua, es decir, él valora todo el contexto por el cual sucede la enfermedad. No exige entonces la especificidad, pues un mismo efecto puede ser producido por distintas causas suficientes, es decir, todo el contexto. El contexto en el que nos situamos es el que genera la enfermedad. Menciona en el inciso C que una causa componente puede formar más de una causa suficiente, es decir, un agente causal puede mezclarse con otro y generar otro tipo de problema de salud. Menciona también la causa componente, que una misma causa componente puede formar parte de distintas causas, suficientes efectos, y también que dos causas componentes de una causa suficiente se considera que tienen interacción biológica. Es decir, puede ser que si no existe un factor de riesgo A que se sume a un factor de riesgo B, pues la enfermedad no suceda. Y eso es lo que vemos en salud pública como el triángulo ecológico de los patrones de la enfermedad. Es decir, tiene que haber un agente causal, tiene que haber un medio en el cual ese agente causal sea favorecido y también tiene que haber un sujeto que es el que es vulnerable a la enfermedad. Ya pasando a la parte matemática, pues para la epidemiología, los análisis causales son muy difíciles porque se requiere una evidencia matemática muy estricta para declarar o no la asociación entre el agente causal, supuesto agente causal hasta ese momento, y la enfermedad. Lo que sí se afirma es que la causa debe preceder siempre al efecto, como en las leyes de la física. Causa precede al efecto. Es necesario entonces siempre mostrar que la asociación entre los dos factores es válida y causal y que no es producto del azar o de la casualidad o la chiripa, sino que cuando esté presente el agente causal A puede generar a la enfermedad B. Matemáticamente, pues vemos aquí la asociación estadística con los valores de P, cómo se manejan para dar la validez a un estudio. Por lo tanto, eso es importante diseñar un buen tamaño de muestra. Bien, pues muchas gracias.